Los hombres se presentaron ante él y le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a ti para decirte: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? En aquella hora curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vista. Y respondiendo les dijo: Id y anunciad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen. Los muertos resucitan, los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Del Evangelio según San Lucas. Bienvenidos al Club Dalroy. Estrenamos uno de los últimos episodios ya de esta temporada, de este verano. Espero que muchos de vosotros estéis disfrutando ya de las vacaciones. Nos acompaña hoy un matrimonio muy especial, a quien yo tengo un cariño y con quienes tengo una deuda muy grande, que son Tatiana de Cendra y Ernesto Corbacho. Y les tengo un cariño muy grande, entre otras cosas, porque son familia, me une a ellos un vínculo familiar por el que estoy muy agradecido y el que he recibido mucho. Y vienen a hablarnos de una cuestión que está muy ligada a este evangelio del que hablábamos y que muchas veces como que pasa un poco desapercibida, o parece que se ha olvidado muchas veces en la vida de la Iglesia, que es la cuestión de la salud, de Cristo como doctor, que viene a sanarnos no solamente de nuestras enfermedades, no solamente de nuestras dolencias, sino también a veces de esas otras heridas de carácter más interior. Y Tatiana y Ernesto vienen a hablarnos de esto porque ellos comparten de una manera preciosa una vocación que ambos han visto, precisamente a la oración de intercesión y a ese ministerio de la sanación, que es uno de esos carismas de la Iglesia que parece que, por lo menos a mí en los últimos tiempos, parece que vengo escuchando mucho de ello, ¿no? Y que de alguna manera esa oración de unos por otros que veíamos en los primeros cristianos parece que está resurgiendo, parece que está volviendo a sonar con fuerza y parece que el Espíritu Santo está volviendo a soplar. Bienvenidos, Tati, bienvenido Ernesto, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, encantados de estar aquí. Nada, y aquí estamos Ignacio Pou, la voz del Club Dalroy, y hoy un servidor que le ha usurpado la lectura del texto previo a... Me vais a perdonar porque no tengo la voz que tiene Ignacio. Un servidor, David García. Y nada, contadnos. Habíamos estado preparando antes con un café un poco lo que íbamos a hablar ahora, ¿no? Y vamos a empezar... ¿Qué es la oración de sanación o qué es la sanación? O contadnos un poco, que seguro que nuestros oyentes están tan ávidos de escuchar esto como yo, que no, la verdad que no tengo mucha idea de este tema. Contadnos. ¿Por dónde empezamos? Bueno, nosotros podemos contaros, poner un poco en contexto la oración de sanación interior, cómo llegamos nosotros a conocerla, a descubrirla, a recibir unos primeros pinitos de formación sobre ella, a descubrir lo que quiere hacer el Señor con este ministerio. Y para nosotros todo esto comenzó haciendo un seminario de vida en el Espíritu que hicimos en Talavera con Pueblo de Alabanza. Pueblo de Alabanza es una asociación de sacerdotes y de laicos de la diócesis de Toledo que han descubierto de forma muy especial la viveza de vivir en los dones y carismas del Espíritu Santo, ¿no? Desde hace unos pocos años. Hicimos allí el seminario y descubrimos tantas cosas que desde entonces hemos empezado a vivir nuestra fe no de un modo diferente, sino de un modo más pleno, ¿no? Podríamos decir, porque realmente es la misma fe, es la misma Iglesia, pero es descubrir más cosas, más detalles, más matices del amor de Dios. Y la verdad es que me costaría llegar a aterrizar en la sanación interior si no empiezo a resumir muchísimo todo lo que hemos vivido, pero... lo que descubrimos principalmente en el seminario de vida en el Espíritu fue cómo la presencia de lo sobrenatural está en nuestro día a día mucho más allá, de una forma mucho más clara de lo que hasta en ese momento éramos conscientes, ¿no? ¿Quieres añadir algo? Sí, el padre Felipe Scott, que estuvo aquí en la universidad a finales de abril, ¿no? Dice que el 85% de la vida es invisible, ¿no? Y otro 15% es lo que vemos. Entonces, bueno, a través del seminario nosotros empezamos a descubrir, ¿no?, toda esa vida que tiene que ver con lo sobrenatural, ¿no? Y como todo lo extraordinario, en realidad, para los católicos, ¿no?, y para los bautizados es sumamente ordinario, ¿no? Y es del día a día. Esto también por hacer un poco por poner un poco la puntilla, ¿no? Porque esto, por lo menos a mí hasta hace muy poquito tiempo me resultaba totalmente desconocido, ¿no? Y uno podría tener ciertos recelos, ¿no? Decir, bueno, si tenemos sacramentos,
porque necesitamos algo más, ¿no? La Iglesia es sabia, Dios es sabio y nos ha dado unos signos visibles. Es decir, si ya me confieso, ¿por qué necesitaría una oración de sanación, ¿no? Es decir, si esto va de llegar al cielo, ¿no? Y para eso los sacramentos parecen ser suficientes. ¿Con qué tiene que ver esta vida del Espíritu, estos carismas del Espíritu Santo, y qué es lo que vienen a aportar a esa vida de la Iglesia que quizá los cristianos conocemos, los católicos conocemos más de cerca, que es la vida sacramental? Bueno, es que caminar en el Espíritu es como vivir, bueno, lo decía San Ignacio, ¿no? Es, o sea, la contemplación en la acción, o sea, es vivir escuchando, ¿no? Lo que Dios tiene que decir. Entonces, descubrir el Espíritu Santo, que es el gran desconocido, es descubrir el amor. Entonces la confesión es el sacramento, ¿no? Y la confesión lo que busca es que nosotros pidamos perdón por el daño que hemos hecho. La sanación interior lo que trae es, lo que viene es a traernos el consuelo de Jesús al daño que hemos recibido, ¿no? Y ahí está la diferencia. La confesión es un sacramento, solo la imparte un sacerdote. La sanación interior es una cuestión que pueden también, en la que participan los laicos y que busca eso, ¿no? O sea, un encuentro con Jesús para sanar el daño que se nos ha hecho. Y es un daño que muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Porque con esto pasa como con lo de ir al psicólogo, ¿no? Nadie lo necesita, ¿no? En realidad, ¿dónde descubrís? No sé si puedo preguntar un poquito en detalle, o si queréis compartir, ¿dónde descubrís vosotros ese camino de sanación interior, ¿no? O dónde se arraiga y por qué os veis llamados personalmente a hacer este camino también con otros, ¿no? Y acompañar, como me habéis acompañado a mí, como habéis acompañado a otras personas en ese camino de descubrir la sanación interior y de hecho de participar activamente, pues precisamente intercediendo y pidiendo por otras personas. Pues mira, uno descubre primero los frutos. Es decir, si nos imaginásemos un árbol, uno primero es consciente de las cosas que no le salen o que no es capaz de hacer o que hace mal pese a querer hacerlas de otra manera, en las que hace daño a los demás o se hace daño a sí mismo. Y por pura gracia de Dios llega un momento en el que reparas en ello, ¿no? Porque podemos pasarnos toda la vida, y a muchos les pasa y a nosotros nos ha pasado durante años, considerando que todo es normal, ¿no? Sin darle más importancia, sin fijarte, sin reparar en ello, y por pura gracia de Dios te das cuenta de que no eres tan capaz de amar como tu corazón anhela, ¿no? Que realmente es, sin lugar a dudas, lo que tenemos todos escritos en el corazón, porque como decía nuestro antiguo director espiritual, una frase que me encanta es: estamos hechos con trampa. Da igual lo cerca que estés de la Iglesia y de creer y la muchísima fe que tengas, o todo lo contrario, lo ateo que pienses que seas, que todos estamos hechos con esa trampa, ¿no? Trampa entre comillas, por supuesto, en el sentido de que nuestro corazón, aunque es totalmente libre, quiere mirar y tiene una sed absolutamente insaciable de Dios. Insaciable, salvo que te encuentres con la verdadera fuente del agua de la vida, ¿no? Entonces, de esa manera llega un momento en el que te das cuenta de que las cosas no son como tu corazón anhela. Y la sanación interior lo que plantea, el esquema que dibuja, es el de que esos frutos, diríamos contaminados, esos frutos malos de ese árbol con el que estamos identificando a la persona, tienen una raíz. Y esa raíz la insertamos en heridas que la persona ha ido acumulando a lo largo de la batalla, a lo largo de la trayectoria de su vida. Y esas heridas se nos han ido causando, muchas en la infancia, y de esto Tatiana sabrá hablar con muchísimo más conocimiento de causa que yo, o a lo largo del resto de nuestra vida. Algunas son absolutamente ajenas a nuestra voluntad y a nuestra acción, porque son totalmente obra de las acciones de otros, y en otras participamos nosotros mismos con nuestros errores o con malas decisiones. Y eso es lo que hay que conectar en la sanación interior. Uno descubre que esas heridas son la causa de esa consecuencia que observas, y es cuando recurres a la mayor fuente de sanación que existe, que es el corazón de Cristo. Tati, yo justo escuchando a Ernesto, tú que eres terapeuta, ¿no? Porque yo justo le escuchaba y decía, pero para esto vas al psicólogo. Digo, pues yo he tenido mis cosas en mi vida, como todos, tenemos nuestras cosas, tenemos nuestras heridas que nos ha dejado, pues la relación con nuestros padres, la relación con nuestros hermanos, pues las novias que tuve y que no sé qué, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay, no? O sea, porque me imagino que alguna diferencia habrá, ¿no? Y no por...
entender, puedo tener un buen terapeuta que integre también la parte espiritual, porque yo soy una persona religiosa e integra también la parte espiritual en todo ese camino, pero algo tiene que haber de diferente, entiendo, ¿no? ¿O no? Bueno, la principal diferencia, ¿no? O sea, en la terapia hay ya estudios, ¿no?, que dicen esto, o sea, lo que ayuda a la terapia no es el modelo que uno utilice, sino el vínculo entre el terapeuta y el paciente, ¿no? Entonces, eso es lo que permite el cambio en la persona. Claro, pues la sanación interior, quien cura es Jesús. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que bueno, que por muy buen terapeuta que seas, ¿no?, pues nunca llegas a ser lo que es Jesús, ¿no? Entonces, en la oración de sanación lo que hay es una revelación de Jesús sobre tus heridas y una sanación de Jesús sobre esas mismas heridas, ¿no? En la terapia, bueno, pues hay otras muchas cosas, hay otras muchas herramientas, pero la terapia no sana, ¿no? Decir esto en voz alta, bueno, pues aquí no sé cómo no, pero la terapia no sana, ¿no? O sea, lo único que sana es Dios. La terapia da luz, la terapia ilumina, la terapia acompaña, la terapia da herramientas, la terapia te permite ver otras cosas, pero toda sanación viene de Dios, ¿no? Entonces la diferencia entre sanación interior y terapia está que en la sanación interior la relación es directamente con Cristo, a través de un ministerio que acompaña y te guía en la oración, pero es oración, o sea, es sanación revelada, o sea, es directamente una relación directa con el Señor. Entonces, claro, o sea... ¿Queda anulada la terapia? No, se integra, o sea, quiero decir... Dios no necesita de los médicos y los psicólogos y sin embargo los utiliza, ¿no? Esto es importante, es igual que la sanación física, o sea, Dios puede sanar físicamente y por eso uno no deja de ir al médico. La terapia es exactamente igual, ¿no? O sea, Dios se puede valer de un buen psicólogo para hacer esta cosa que decíais, ¿no? Como revelar las heridas, ¿no? O señalar las heridas, pero realmente la sanación de esas heridas la hace Dios, ¿no? Y por eso la terapia se completa en una relación con Dios, ¿no? Y cuando se acompaña la terapia de una dirección espiritual, la persona queda completa, ¿no? En eso, porque, bueno, porque lo psicológico no es lo espiritual, pero está en completo, ¿no? Lo espiritual es lo que sustenta el resto de ámbitos de la persona. Porque esto no llevaba mucho tiempo sin verse, porque llevaba mucho tiempo sin ocurrir, ¿no? Porque es verdad que a lo mejor cree el ladrón que todos son de su condición, ¿no? Pero la vida de oración no abunda con frecuencia entre muchos cristianos de a pie, entre los cuales lamentablemente me incluyo. Pero parece que la oración, las oraciones de sanación, hablabais de una revelación del Espíritu Santo o revelación de Jesucristo sobre las propias heridas, ¿no? Y sobre la verdad que estaba detrás de esas mentiras que nos contamos cuando somos heridos por otros, porque esto no ocurre, ¿no? Porque esto no es algo más generalizado, porque es algo tan especial, tan particular, que nos suena a veces incluso tan extraño en la vida de la Iglesia, en la que parece que decir que algo es milagro o que ha ocurrido, que uno ha sido sanado por Dios, es un poco, le miran a uno como si estuviese loco, ¿no? Bueno, momento que estamos viviendo, ¿no?, en la Iglesia, que no es un nuevo Pentecostés que llevamos pidiendo mucho tiempo. Santo Tomás se lo preguntaba, ¿no? ¿Por qué no estamos viendo los milagros que se veían en Hechos de los Apóstoles? Si el Evangelio es vida y sigue siendo real a día de hoy, ¿por qué no ocurre? No está ocurriendo esos milagros, ¿no? Entonces, es verdad que a día de hoy la fe está siendo mucho más atacada, de una forma mucho más sutil, de una forma, ¿no? O sea, no es tan evidente como el martirio, pero está siendo mucho más atacada, y entonces hay una renovación del Espíritu Santo en estas obras, ¿no? Entonces ahora hay muchísimos más milagros, ¿no? Eso, empezábamos con esa cita y es así, ¿no? O sea, cojos que corren, ciegos que ven, muertos que resucitan. Y en esto, el momento también en el que estamos es como la parte del corazón del hombre, ¿no? O sea, llevamos uno de los periodos más largos sin guerras, por lo menos en Europa, y entonces uno se puede empezar a preguntar sobre qué hay dentro, ¿no?, en el corazón, y se da ese espacio. Entonces ahí es donde aparece todo este modelo, ¿no? O sea, este modelo de hecho se sustenta en Bob Schutz, que tiene un instituto en Tallahassee, y que es una revelación privada, pero en el que él ve la necesidad, ¿no?, de tratar la herida del hombre para entender el pecado, ¿no? Y es muy bonito cómo conecta herida y pecado, y cómo cómo hace entender eso, ¿no?, como el pecado como consecuencia de una herida. Uh-huh. Que entiendo que no lo excusa, quiero decir que... Efectivamente, o sea... Que no es una justificación del pecado, no es una tendencia victimista como la que... Eso es, y de hecho hay ahora mucha gente, ¿no?, que dice, no, como tengo esta herida, pues claro, ¿qué se le va a hacer? No puedo evitarlo. No, o sea, es una explicación, pero no es una justificación del pecado. Somos siempre responsables, ¿no? Pero cuando uno entiende por qué tiene esta tendencia a un pecado concreto,
y entra el Señor a sanar esa herida que le hace pecar de esa manera, cuando vuelve a ocurrir una circunstancia en la que yo normalmente tendería ese pecado para defenderme de esa herida, si esa herida ya no está, yo ya no necesito ese pecado, ¿no? Entonces tengo como un segundo más, o sea, en vez de ser automático directamente, ¿no? Y utilizar como el escudo, tengo un segundo más para pensar y decir, vale, me está pasando esto, ¿no? O el demonio me está tentando por aquí, pero yo ya lo he visto, ¿no? Entonces al Espíritu Santo se le representa como paloma de una forma como muy naif. El Espíritu Santo es fuego, ¿no? Entonces el Espíritu Santo lo que viene es a iluminar y a quemar todo aquello que no es de Dios, ¿no? Entonces la herida... me he liado, ya no sé lo que estoy diciendo. Sí, permíteme, porque justo estaba pensando, mientras lo decías, efectivamente descubrir que las heridas participan de la causa de nuestras acciones y de nuestro pecado, lo que sirve es para entender por qué hago las cosas, no para justificarlo. Seguimos teniendo libertad, seguimos teniendo voluntad y, por tanto, la herida me condiciona, me limita, pero no me determina de una manera irrecuperable, de una manera que me impida completamente la acción. Cuanto más herido estoy, más condicionado estoy, sí, pero siempre queda libertad, siempre queda voluntad, y con la gracia de Dios entregándose en fe a pedirle al Señor que limpie toda esa herida y que nos ayude a recuperar libertad y voluntad, seguimos siendo libres. Que luego con las heridas, pues estamos vinculando aquí herida y pecado, y sin embargo muchas veces en la tradición de la Iglesia, o al menos en la fe que hemos recibido, el mensaje ha sido a veces el contrario, ¿no? O algo que aparentemente sería poco incompatible. No sé si que es el, pues ofrécelo, ¿no? Las heridas es algo que hay que abrazar y casi que hay que atesorar e incluso buscar, ¿no? Sí. No sé si estamos hablando del mismo tipo de heridas o no sé cómo... Claro, o sea, ¿no? Como por introducir un poco la perspectiva de esto, ¿no? Ya os digo, ¿no? Esto es un modelo, esto es una revelación privada, o sea, esto no es dogma ni es, ¿no? Pero lo que plantea el modelo de las heridas, ¿no? Es, si vamos al inicio, ¿no? Si vamos al Génesis, el hombre y la mujer estaban en unión completa, ¿no? Estaban en comunión con Dios. Y el diablo lo que viene cuando le dice a Eva, ¿no? Si comes de la fruta seréis como Dios, introduce dos mentiras. Una, Dios no es tan bueno como parece, ¿no? Dios te quiere quitar algo, hay algo que no te quiere dar. Y la segunda es, tú no eres suficiente, ¿no? Muchas veces se ha relacionado este pecado de Eva con el tema del orgullo, pero el tema del orgullo lo que lleva abajo es esto, ¿no? Tú no eres suficiente con lo que eres. Siendo mujer y siendo hija de Dios no eres suficiente, ¿no? Y entonces Eva come de la manzana y se produce una ruptura del hombre con su relación con Dios, de la ruptura en la relación entre el hombre y la mujer, ¿no? Que ahí entra toda la teología del cuerpo, de la ruptura del hombre con la creación y la ruptura con uno mismo, ¿no? O sea, el cuerpo, la mente y el corazón. Entonces, la sanación interior lo que viene es a reparar eso, ¿no? O sea, por eso digo que sanarse implica amar más a Dios, o sea, implica conocer más a la Trinidad, amarla más y servirla más, ¿no? Entonces, cuando yo soy sanado por Jesús y le conozco más, empiezo a dejar de creer esas mentiras, ¿no? Empiezo a dejar de creer esas mentiras sobre Dios, quién es Dios para mí, sobre quién es el otro para mí, sobre cuál es mi papel en la creación y sobre cómo estoy yo creada, ¿no? Y cuál es pues esta cosa que se llama siempre la coherencia de vida, ¿no? Que es mi cabeza, mi cuerpo y mi corazón vivan en una misma dirección. Y aquí, fíjate, entra una cuestión que yo creo que es fundamental y que choca mucho con el tiempo en el que vivimos, ¿no? Donde se entiende que la autonomía de la persona, ¿no? El poder, pues en el fondo no necesitar de los otros para poder pues darse uno a sí mismo la identidad, darse uno a sí mismo, ¿no? Un montón, ¿no? Para qué vivimos, ¿no? Un montón de cosas. De repente esto es como volver a orientarnos, ¿no? Es decir, el volver a reconocer que somos dependientes, ¿no? Por un lado de otros, pero fundamentalmente somos dependientes del amor de Dios, ¿no? Que es lo que nos sostiene y es lo que nos permite ser verdaderamente quienes somos, ¿no? Y que vivimos continuamente queriendo estar a la altura, ¿no? Y queriendo, de alguna manera, merecernos aquello que de alguna manera no nos podemos merecer porque ya nos ha sido dado gratis, ¿no? Y nos ha sido dado o sea, con una sobreabundancia tal que jamás podrás estar a la altura. O sea, que esto, pues bueno, pues los que hemos experimentado el amor de Dios, pues
pues lo reconocemos, ¿no? Pero que es el amor de mi madre, ¿sabes? Que no me hace falta irme tan lejos, o sea, que yo no puedo hacer nada para estar a la altura de algo que me ha sido dado, que es pues eso, pues es la vida, que es que mis padres me quisieron, ¿no? Y en ese amor que ellos se tenían, ¿no? Me concibieron a mí, ¿no? Y yo no puedo hacer nada para devolver eso, o sea, y es imposible. Y de repente creo que esta mentira, ¿no? También está dentro de la Iglesia Católica. Quiero decir, o sea, creo que de algún modo también queremos, ¿no? Y cuando Ignacio preguntaba por qué esto de repente surge ahora, ¿no? Y durante mucho tiempo esto parece que no ha estado presente en la vida de la Iglesia, yo digo, ¿tendrá algo que ver con esto? O sea, a lo mejor tiene algo que ver con esto. O sea, a lo mejor tiene algo que ver con que queramos o veamos nuestra relación con Dios desde este punto, ¿no? Y no sepamos que la primacía la tiene Él y que no soy yo el que tengo que ganarme nada, sino que lo que tengo que hacer es dejarme hacer, ¿no? Y acoger lo que me es dado, ¿no? ¿Puede ser que tenga algo que ver con esto? Sí, sin lugar a dudas. Para mí lo explica muy bien una frase que está muy manida en la Iglesia y que no por ello deja de tener muchísimo contenido, ¿no? Que es que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esta revelación que comienza en los años 50 con la renovación carismática católica, previamente había surgido la renovación carismática dentro de los protestantes, y que a raíz de ahí da lugar, como dice Tati, a un nuevo Pentecostés, porque se descubre una forma tan intensa de recibir el amor de Dios y de relacionarse con la Santísima Trinidad. Se redescubre la oración de alabanza, que lleva años en el catecismo, y que es la oración que de una forma más plena, os lo voy a decir con la palabra exacta porque tengo por aquí el punto del catecismo, es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios. Pues a fin de cuentas, todo este descubrimiento a lo que lleva al hombre es a una muchísimo mayor intimidad con el Señor, a una relación mucho más plena con el amor de los amores. Y esto es lo que transforma tantísimo. Entonces, como tú decías, ¿ha llegado en este momento? Pues seguramente porque necesitábamos que donde abundó el pecado sobreabundase la gracia de esta forma. Y porque lo estamos pidiendo también. Es decir, que aquí eso es. que nos pasa mucho en la Iglesia, ¿no? Que parece que cuando hay alguien enfermo pedimos para que Dios le dé consuelo, ¿no? Claro. Pero que a veces se nos olvida pedir para que Dios le dé salud, ¿no? Eso es. O que cuando... Parece que nos da vergüenza pedir la totalidad, nos tenemos que conformar con... Como migajas, ¿no? Como Con si migajas. estuviésemos tentando a Dios, cuando Dios lo que quiere es precisamente nuestra salud, ¿no? Y pienso porque esto, y quizás estoy proyectando que quizá pueda ser lo que mucha gente esté pudiendo pensar o sentir, o las resistencias que muchas veces tenemos ante esto, porque yo las experimento en mi carne también, ¿no? Que a veces escuchas esas historias de sanación, tanto de sanación corporal como de sanación interior, ¿no? De personas que han tenido grandes enfermedades, de personas que han sufrido grandes traumas o que han pasado episodios verdaderamente terribles a lo largo de su vida, y uno dice, pues yo no estoy tan mal, ¿no? Es decir, yo no necesito, que parece como que sería victimizarse el reconocer que uno necesita de que Dios le sane, de que Dios le salve, de que Dios venga y cure sus heridas, ¿no? Y entonces pensaba en qué clase de heridas, en qué clase de pecados podrían estar asociados a alguna clase de herida en la clave de lo que decía Ernesto, ¿no? En esos frutos que tienen su raíz mucho más profundo, en acontecimientos que tal vez vienen del pasado, ¿no? Y claro, cuando uno se pone a mirar con esta óptica la propia vida, descubre que en la relación con mi mujer muchas veces hay cosas que me activan reacciones, o en la relación con mis hijos me siento retado en determinadas circunstancias, o en la relación con mis amigos me siento cohibido en determinadas circunstancias, o en la relación con mis padres me siento aminorado en algunas circunstancias, ¿no? Entonces es cuando uno se pone a rascar y decir, esto es lo que Dios quiere de mi relación con mi mujer, con mis hijos, con mis amigos, con mis padres, ¿no? Y entiendo que va por ahí el camino. Claro, porque hay dos cosas, ¿no? Habéis dicho dos cosas cuando David se refería a esto de como la autosuficiencia, ¿no? Esta es como la identidad en el desempeño, ¿no? O sea, yo valgo por lo que hago, yo valgo por lo que consigo, y nosotros valemos porque somos hijos de Dios, ¿no? Y esa es la conversión, o sea, de repente decir que no, que es que yo no soy huérfano, yo tengo un padre, yo ya he recibido la herencia, yo ya vivo el cielo en la tierra, no tengo que esperar a morirme para experimentar el cielo, ¿no? Y aquí es donde se une con lo que dices tú, Ignacio, y es, claro, en la vida, como estamos, como estamos heridos, herimos, ¿no? Como somos pecadores, pecamos y hacemos heridas en otros, y como nos han criado pecadores, nos han hecho heridas, ¿no? Entonces,
un ejemplo, ¿no? Porque no hace falta que sea eso, ¿no? Una cosa como muy traumática, pero si mi padre salía a las 8 de la mañana a trabajar y volvía a las 12 de la noche, yo como adulto puedo entender que eso era para el mantenimiento de su familia, ¿no? Que era un esfuerzo y un sacrificio para él, pero yo como niño no tenía un padre. ¿Entendéis? O sea, yo no veía a mi padre. Entonces, como yo podía interpretar esto es, no, mi padre no me quiere, yo no soy suficiente, prefiere estar fuera, ¿no? Y ahí se crea lo que es una herida de abandono, ¿no? Y esta herida de abandono conlleva una idea sobre mí mismo, ¿no? Cuando ocurre un evento en el que uno es herido o se siente herido, ¿no? Porque puede ser subjetivo, no tiene que ser objetivo, es la percepción que uno tiene. Igual que en nuestra debilidad viene el Espíritu Santo, en nuestra debilidad viene el diablo también, ¿no? Entonces, cuando uno vive una situación difícil, cuando uno vive una situación traumática, viene el demonio e inserta una mentira sobre nosotros mismos, ¿no? A Eva le dijo, tú no eres suficiente. En el caso del abandono es eso, ¿no? Estás solo, nadie te quiere, nadie se ocupa de ti, no le importas a nadie, ¿no? Y esa idea se queda ahí. Para no experimentar el dolor que eso me conlleva, ¿sí? Uno hace un voto interno, que es automático, ¿no? O sea, si uno esto lo pone en Dios, ¿no? Si viene el diablo y me dice, tú estás solo, nadie le importas, y yo, entonces, me miro a Dios y digo, no es cierto, yo soy hijo, yo tengo un padre, ¿no? Entonces ahí no se crea esa, como no se infecta esa herida, ¿no? Pero cuando somos pequeños no solemos tener esta reacción, aparece la reacción de defendernos, y en la defensa, en utilizar lo humano para defendernos, es donde aparece el pecado, ¿no? En vez de utilizar a Dios. Entonces el voto que me hago es, yo nunca voy a necesitar a nadie, ¿no? Voy a ser tan capaz por mí mismo que no voy a necesitar de los otros, porque si no los otros me pueden abandonar. Y entonces aquí aparece el pecado capital del orgullo. ¿Sí? Que ese sería como, en el árbol que decía antes Ernesto, las raíces más profundas serían las heridas, las raíces medias serían las mentiras, las raíces que vemos un poco por encima de la tierra son los votos que nos hacemos, el tronco del árbol es el pecado capital, ¿no? O sea, el principal que tenemos, y a partir de ahí vienen los frutos, ¿no? ¿Qué frutos serían? La crítica al otro, el pensar eso, que estoy por encima de los demás, el querer acumular muchísimo poder, sabiduría, ¿no? O sea, lo que a cada uno le haga sentir como más capaz, ¿no? Y a fin de cuentas esos frutos son pecados capitales. Sí. En este caso has citado la soberbia, has citado la avaricia, y son modos en los que he jurado conducirme. Situaciones concretas de la propia vida. Son los miedo a pedir ayuda. Las frutas son los pecados de confesión. Y es que me confieso siempre lo mismo. Y es que claro, es que ante las situaciones que te hacen sentir abandonado o te hacen sentir necesitado de los otros, yo como me reacciono es, yo no necesito a nadie. ¿No? Entonces, por eso ahí conocer la herida, ¿no? Es lo que me da a entender por qué tengo estos frutos. Y ese voto del que hablaba Tatiana es algo muy serio. Lo haces de manera inconsciente, pero no deja de ser un juramento, que de hecho es así como lo traducen otros autores. Y en un juramento uno toma una decisión inquebrantable de conducirse en la vida de una determinada manera. Y ni siquiera es para conquistar algo, es para evitar un dolor, para evitar sentir el dedito dentro de la herida. Y cuando uno hace un juramento inquebrantable, solo lo puede quebrantar Dios. Eso ya no lo rompes por ti mismo. Necesitas que venga el médico, el doctor. ¿Y eso cómo se hace? Claro, ahí entra la oración de sanación interior, porque romper ese voto, en realidad, lo que me deja es de nuevo ante la posibilidad de ser herido, ¿no? Este es el tema. Entonces, cuando antes David preguntaba, ¿no? La diferencia entre la terapia y la sanación interior está aquí, ¿no? Que el que me sostiene es el Señor, que yo nada temo cuando estoy con el Señor. Entonces, cuando yo en oración de sanación hay una oración, ¿no? Que plantea como que hay un muro entre el Señor y tú, ¿no? Porque hay una dificultad como para verlo o dejarse acompañar por Él. Y se plantea romper el muro, la persona hace esta pregunta a Jesús: Señor, ¿es seguro romper este muro? Y el Señor, bueno, puede decir que sí o puede decir que no, ¿no? Pero si dice que sí, yo puedo romper esto que a mí me está ayudando a no desfallecer, o sea, que decir, los muros y las herramientas que utiliza para no sufrir son lo que le ayuda a mantenerse más o menos en la vida, ¿no? Entonces, dejar de utilizar eso implica que tenga otra cosa. Entonces, en la oración de sanación, esa otra cosa no es otra cosa, es una persona, es el Señor. Sí, además yo te escuchaba y pensaba, no solo el miedo a ser herido, sino el miedo también a herir a otros a los que quieres, ¿no? Y estaba pensando en mis hijas, ¿no? Y yo decía, porque yo soy muy bruto, ¿no? Vosotros me conocéis y me queréis mucho, pero yo soy a veces un poco bruto, ¿no? Y a veces
Tú decías que muchas veces la herida tiene que ver también con una sensibilidad que uno tiene y que no tiene por qué ser igual en otros, ¿no? Y que algo que a uno no le hace daño, a otro le hace polvo, ¿no? Y no tiene tanto que ver con el hecho objetivo, sino también cómo uno lo recibe y lo acoge, ¿no? Uh-huh. Y yo pensaba, es que es imposible no herir. Es imposible no herir, ¿no? Y pensaba también en San Agustín, ¿no? Cuando ve el bien, ¿no? Que quiere hacer y hace una cosa, ¿no? Y quiero hacer el bien y hago el mal y al revés, ¿no? Y tú dices, o sea, al final lo único que te permite educar al otro en libertad es saber que hay un amor más grande que cura esas heridas, porque si no, el miedo te atenaza, te acongoja. Yo no podría... O sea, pues no sé, pues me quedaría en el sillón así muerto de miedo en una esquina y no podría hacer nada. O sea, no podría ni regañar a mi hija, ni podría pues felicitarla cuando hace algo bien. O sea, no podría hacer nada porque todo al final puede dejar una huella en el otro que según el otro lo recibe le puede herir, ¿no? Entonces digo, que liberador es de repente darte cuenta en tu propia vida que las heridas que te han causado se pueden curar. Porque si no te ha pasado nunca, vas a vivir con un miedo constante a generar heridas en los demás. Y eso lo único que va a hacer es que generes más heridas. O sea, es que parece paradójico, pero es así, ¿no? Y claro, para uno poder ser libre, ¿no? Lo único que puede hacer es abrazar al Señor. O sea, que parece que somos lo contrario, ¿no? Que parece que lo que se nos vende es que la libertad es independencia, autonomía. Perdón porque vuelvo otra vez al mismo sitio. Pero de repente lo que te hace verdaderamente libre es acoger el amor de Dios. Y tú dices, y depender profundamente del amor de Dios. Y reconocer cómo eso te constituye y cómo eso te da la identidad. Y de repente, como que se te abre un mundo. Claro, y hay algo muy interesante porque muchas veces no nos acercamos al Señor porque nos separa la culpa, ¿no? Porque nos separan nuestras propias heridas, nos están separando de Él, ¿no? Y entonces dices, ¿cómo me voy a presentar ante el Señor? ¿Cómo me voy a fiar de Él si soy así, ¿no? Si hago esto. Y el proceso es precisamente el contrario, ¿no? Es decir, que ese miedo que nos paraliza no solamente en la relación con otros, sino también en la relación con aquel que podría sanarnos, ¿no? Y que muchas veces pues uno se resiste a dejar en manos de Dios esas heridas precisamente por ese temor de Dios, ¿no? Que inaugura esa culpa, el pecado original a la que aludía Tatiana. Es que ese es precisamente el objetivo del demonio. Y es lo que muchas veces nos creemos. Es una mentira que nos cuenta el demonio para alejarnos de la fuente del bien, para alejarnos de Dios y así conseguir su objetivo fundamental, ¿no? Que es separarnos de Dios, destruirnos y que perdamos toda esperanza. Y lo consigue muchas veces, desgraciadamente. Y que además esto que decís es muy importante, ¿no? Porque la culpa aquí es como una cosa que nos tiene siempre, ¿no? Y es que es diferente. La culpa lo que dice es que has hecho algo mal. La vergüenza lo que dice es que tú estás mal, ¿no? Entonces, Dios corrige, pero no condena. O sea, esto lo hemos experimentado, ¿no? O sea, cuando uno de repente se da cuenta, ¿no? Esto que decía antes Ernesto y que tiene que ver con el Espíritu Santo que ilumina, cuando de repente uno se da cuenta de que está haciendo algo mal, porque es una iluminación del Señor, uno no siente vergüenza, no siente condena, no siente humillación, simplemente dice, anda, fíjate, ¿no? Esto está pasando, pues Señor, ayúdame con esto, ¿no? Cuando hay condena, cuando hay humillación, cuando hay vergüenza, eso es el demonio, ¿no? Porque mira, qué mal lo has hecho, ¿no? Y esto se hila con lo que decía David, ¿no? De repente uno se angustia muchísimo, Dios mío, les estoy dejando, ¿no? Estoy destrozando la vida de mis hijos. No, cuidado, porque entonces uno se está olvidando de quién son hijos realmente esos niños, ¿no? Entonces, sí, o sea, nadie tiene mayor interés en esos niños que Dios. Entonces, el demonio, ¿no? Introduce la vergüenza, no esa culpa que tiene que ver con la responsabilidad, ¿no? Con lo que has hecho, sino con quién tú eres. Y ahí está la diferencia, y esto además ayuda mucho en el discernimiento, ¿no? En las personas cuando oran o en las personas cuando están en oración de sanaciones, si hay una voz que te dice que tú estás mal, eso no es Dios. Esto es lo que está ocurriendo justo en el libro de Génesis, ¿no? Que hay un salto de ese estaban desnudos el uno ante el otro y ante Dios y no sentían vergüenza, a ese ocultarse de Dios en el jardín, ¿no? Y taparse con ojos. Claro. Además es que el demonio es el acusador. Entonces yo pensaba, o sea, cuando hablabas, digo, es que esto lo vi yo en los ojos de mi hija Pilar la primera vez que me dijo una mentira. O sea, no cuando juega a decirte cosas que no concuerdan con la realidad. No, la primera vez que conscientemente me mintió. Se protegió, ¿no? Ante ti. La incapacidad de sostenerme la mirada. O sea, la vergüenza de saber que me estaba mintiendo y de bajar la cabeza y decir, es que no te puedo mirar a los ojos, ¿no? Y tenía menos de 3 años y tú dices, qué barbaridad, o sea, de qué manera tan clara
se ve esto cuando tienes niños cerca, ¿no? O sea, que no es la culpa, no es hecho algo mal, lo siento, perdón. No, pues sí, pues bueno, pues la culpa, pues bien, ¿no? Uno puede lidiar con ella mejor o peor, pero puede, ¿no? Pero de repente la vergüenza, ¿no? El decir, es que esto lo he hecho conscientemente y sabiendo que lo que iba a hacer, ¿no? Y ver que ella lo que necesitaba después era volver a ser abrazada, ¿no? Que eso es muy bonito también, ¿no? Que el ver que esa mentira que ella cree que le aleja de algún modo de mí, ¿no? Lo que se encuentra de vuelta es, bueno, pues es un abrazo, ¿no? ¿Qué pasa? Que después de ese abrazo, al día siguiente me volví a echar otra, ¿no? Entonces dije, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? O sea, bueno, entendedme, ¿no? Porque el primer día fue como, hija, no pasa nada, me lo puedes pedir y a lo mejor te encuentras una respuesta que no te esperas y es que te dejo hacer algo que tú pensabas que no te iba a dejar. ¿Qué pasa? Que el segundo día dije, mira, no, o sea, una vez bien, pero la segunda le tengo que decir, mira, pues ya no te voy a dejar hacerlo, no vaya, ¿sabes? Porque a ver, te estás pensando que, ¿no? Pero sí. O sea, y es tan bonito el regalo que nos hace Dios en la paternidad, que en esa experiencia, tú como padre, y a mí también me ha pasado, puedes ver dos cosas. Tú comentas ahora cómo viste lo que siente el hijo cuando miente a su padre. Pero también si miras qué sentías tú hacia tu hija, te das cuenta de que Dios te está comunicando sus sentimientos como padre. Y eso es muy fuerte. Porque tú por tu hija en ningún momento sentiste vergüenza. Tú sentías un amor infinito por tu niña y tú te morías de ganas de abrazarla igualmente, ¿no? Pues eso es lo que siente Dios por nosotros. Y nosotros como padres físicos, terrenales de nuestros hijos carnales, experimentamos el corazón de Dios. No es un amor más pequeño, ni un amor simplemente réplica del de Dios. Es el mismo amor de Dios, lo que Él pone en nuestro corazón. Y esto inserta muy bien con lo que estamos comentando aquí, ¿no? Toda esta forma de vivir la espiritualidad te revela la verdad de que verdaderamente vivimos la vida de Dios, del corazón de Dios, del amor de Dios, no una cosita que se parece. Y eso te cambia y te transforma muchísimo. Y lo además, la anécdota que tú cuentas, David, es como tu reacción ante la mentira, ¿no? Pero Ernesto, ¿no? Vivió una experiencia con nuestra hija mayor en la que es al revés, ¿no? Cuando estáis los dos juntos, le empiezas a decir cuánto la quieres, ¿no? Y lo fascinado que está, ¿no? Su padre con su hija mayor, pues es... y lo maravillosa que es. Y ante esa revelación, ¿no? De ese amor tan incondicional, ella le mira y le dice, papá, he robado, ¿no? Había robado. Sí, es verdad. Además, yo no lo sospechaba, ni nada que se le pareciese. Y yo estaba pasando una tarde tan normal con mi hija y le empecé a decir lo mucho que me derrito por ella, y de la nada me dijo, papá, esta mañana he robado. Y me contó que en una tienda de la que había entrado con su madre, pues se había encaprichado por un juguetito, una pulserita, y la había robado y se la había escondido en no sé dónde, de qué bolsillo, y me lo contó con pelos y señales. Porque en el momento en el que experimentó esa confianza plena de su padre y ese amor pleno de su padre, su corazón le pedía reconfesar esa verdad. Y sin embargo da miedo, porque no todo el mundo, porque sanar, desde luego Dios nos quiere sanos y Dios nos quiere plenos y Dios quiere restaurar la gloria original con la que Él nos crea, ¿no? Pero el camino puede ser duro, puede ser difícil, puede ser doloroso incluso, y de hecho comentábamos en el café de antes, ¿no? Ese pasaje del Evangelio que parece un poco extraño, ¿no? Que es el momento en el que Jesús coge a un paralítico que lleva 20, 30 años postrado y le pregunta, ¿quieres sanar? ¿No? ¿De verdad quieres sanar? ¿Estás dispuesto? ¿No? Y pienso que esto me ocurre a mí, que yo tengo muchas veces que claro que me gustaría ser más guapo, más alto, más alegre, más sociable, más de todo, ¿no? Pero que a veces el dejarme tocar por el Señor da miedo. Que también estoy muy apegado a mis propias excusas, a mis propias defensas, a mis propios muros. Bueno, y que para resucitar uno tiene que bajar a los infiernos. O sea, quiere decir que en la oración de sanación hay una experiencia real de la herida, ¿no? Acompañada en Cristo, que eso es lo que lo hace sostenible, pero uno se pone de nuevo frente a situaciones que le han hecho mucho daño, ¿no? Y esto también ha sido muy bonito experimentarlo, porque en la oración de sanación uno no trae lo que uno cree que tiene que sanar. En la oración de sanación uno pide inspiración al Espíritu Santo para que le muestre qué es lo que el Señor quiere sanar en ese momento, ¿no? Y el Señor es tan delicado que te pone imágenes de cosas que tú nunca habrías pensado, ¿no? Personas que han vivido situaciones muy, muy, muy traumáticas
y la imagen que les viene no es la más traumática de todas, ¿no? Y de hecho te dicen, yo nunca, o sea, de este recuerdo no me acordaba, o yo nunca habría pensado en esto, porque es que el Señor es delicado hasta eso, ¿no? O sea, no necesita volver a hacerte pasar por el dolor más horroroso para sanarte, pero sí que tengas contacto con el sufrimiento que te ha llevado eso y cuál ha sido tu reacción, y cómo viviendo a través de él y viviendo con él, eso puede tener una historia diferente. Pero sanar implica, o sea, abrir, ¿no?, una venda de una herida que está infectada. Que para poder deshacer una mentira hay que volver a mirar y volver a conceptualizar aquello que ha ocurrido. Eso es, ¿por qué yo hice esta mentira? Pero la clave está en que no te vuelves a enfrentar a esos miedos, a esos fantasmas tú solo, sino que lo haces abrazado por el Señor, en un contexto de oración en el que hasta que la persona que está recibiendo esa oración no está plenamente consciente de que está en comunicación con el Padre, no se empiezan a hacer preguntas. Y las preguntas no son las de un terapeuta a un paciente, son las que el intercesor le propone a esa persona para que esa persona se las haga a Dios. Y el intercesor simplemente ayuda, acompaña a un momento de oración íntima, personal, entre esa persona y Dios. Aquí ya nos estábamos metiendo un poquito en lo concreto, ¿no? Sí, porque sí. Quien quiera, quiero decir, quien tenga inquietud o quien crea que esto le puede ayudar, ¿a quién acude, no? ¿Esto cómo se hace? Son unas oraciones que uno se descarga por internet y las hace en casa. Sí, tiene que acudir a alguna clínica, alguna clínica especial. Claro. Metes en un marrón al párroco a ver qué te dice. Bueno, y esto es lo que planteabais antes, ¿no? O sea, es una cosa que ha resurgido o que está teniendo como más vida ahora, pero que no es plenamente conocida. Entonces el mundo carismático todavía genera muchísimo recelo, ¿no? O sea, claro, todo lo que tiene que ver con lo extraordinario, con lo sobrenatural, con la obra del Espíritu Santo, ¿no? Porque el Espíritu Santo sopla donde quiere y hace lo que quiere, no es tan conocido. Entonces, bueno, pues normalmente uno tiene que preguntar, ¿no?, en círculos en los que sepa que haya un ambiente carismático, y entonces, pues eso, ¿no?, preguntar por un ministerio de sanación interior. Se llama ministerio significa servicio, ¿no? Entonces, donde hay un servicio de sanación interior y bueno... Que entiendo que siempre dentro de la estructura de una diócesis, siempre dentro del marco de la iglesia o de alguna parroquia o como parte de una encomienda propia de la iglesia institucional, ¿no? Por supuesto, absolutamente. Es decir, porque entiendo que podría ponerse cualquiera y en los hechos está, ¿no? Y incluso en el Evangelio dice, Señor, este señor está echando demonios en tu nombre y no es uno de los nuestros, ¿no? Y Cristo no desautoriza totalmente, pero que entiendo que también hay que tener cuidado. Efectivamente, o sea, es importante que sea alguien que alguien conozca, o sea, no te metes en internet y buscas Ministerio de Sanación Sanadores Interiores y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, dentro de un contexto en el que se conozca, de que alguien los conozca, ¿no? Pero que efectivamente que aquí en España, ¿no? En otros sitios sí, pero aquí en España todavía no hay publicidad sobre... No existe una estructura en la que exista el Conciliario de Sanación Interior de la Diócesis de Madrid. No existe como tal, pero es como dice Tatiana. Y además el pecado sigue existiendo y hay gente que se equivoca. No se trata de buscar a cualquiera que diga ser un sanador interior. Se trata de que la persona que intercede en ese ministerio tenga el respaldo, el reconocimiento de sacerdotes de la diócesis que le conozcan y que saben que ha recibido una formación y que está haciéndolo de una manera correcta. Porque esto es algo que puede chocar. Esto es algo que ejercen también ese ministerio de la intercesión, ese ministerio de la sanación, lo ejercen también los laicos. Absolutamente. Aquí precisamente es donde yo quería traer una cita de el apéndice del Evangelio de Marcos, porque efectivamente uno de los mayores recelos que genera este mundo de lo carismático es el hecho de que los laicos hayan tomado tantas iniciativas, ¿no? Y parece que están ejerciendo ministerios como si fueran sacerdotes, o eso es lo que se puede pensar y es lo que puede generar un recelo, ¿no? Pero es que en el apéndice del Evangelio de Marcos, al final del todo, ya después de resucitar, y justo después de decir esto, fue llevado al cielo, es lo último que dice en el Evangelio de Marcos. Y dice, por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, esta es la misión, se llama misión o instrucción en otros evangelios, id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. Y ahora es donde entendemos que habla de todos los laicos. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Aquí Jesús está diciendo que todos los bautizados participan de su poder.
Bueno, y que esto lo sabemos, o sea, decir que somos sacerdotes, profetas y reyes por el bautismo es una cosa que se estudia, ¿no? O sea, yo que sé, para hacer la comunión o como mucho en la confirmación, es como una frase, ¿no? Pero no somos conscientes de lo que significa esto. O sea, ser profetas significa que yo puedo escuchar la voz del Señor para otros. Y quiero decir, todos los bautizados somos profetas. En el Antiguo Testamento había uno elegido. Todos los bautizados tenemos la capacidad, por el bautismo, por Cristo, de escuchar la voz del Padre para los demás. Esto es muy heavy. Pero nos parece como de ciencia ficción, ¿no? Nos parece como herético decir esto. No, es que todos tenemos esto, ¿no? Somos sacerdotes, tenemos la capacidad de, por medio de Jesucristo, hacer sacrificios, que nuestros sacrificios tengan un valor, ¿no? Y somos reyes, significa que tenemos autoridad sobre la creación. Por Cristo tenemos autoridad sobre la creación. Pero lo decimos como de seguidillo, ¿no? O sea, es como quien reza el Ave María sin pensar. No somos sacerdotes, profetas y reyes. Pues ya está. Pero esto me lo creo un poco menos. Claro, no, pero no el significado que eso tiene, ¿no? O sea, quiero decir, no, pero es que esto tiene un significado concreto, ¿no? O sea, es que yo le puedo, ¿no? En nombre de Cristo y a través de Cristo yo le puedo ordenar a una pierna que se sana y se sana. No lo estoy haciendo yo, lo está haciendo Cristo a través de mí, pero yo tengo, por Cristo, por el poder de Cristo, yo tengo autoridad sobre la creación. Y esto no difiere ni choca con el mensaje de la Iglesia ni con la fe de la Iglesia. Es absolutamente admitido desde el comienzo de la Iglesia que las palabras de Cristo en el Evangelio, además de que fueron un hecho histórico que dirigió a las personas que la escucharon, son palabras para ti hoy, aunque hayan pasado más de 2000 años desde que se pronunciaron. Sí, y además que yo creo que habéis tocado en algo que no sé si había salido hasta ahora, o por lo menos yo no lo había identificado tan claramente, y es pues que antes Ignacio decía, no, pues a veces te da miedo ponerte en manos del Señor, un montón de cosas. Pero la mayor parte de las veces es que soy escéptico, digo, o sea, es que no creo que el Señor lo vaya a poder curar. Entonces, claro, si no creo que el Señor lo vaya a poder hacer, menos creo que lo vas a poder hacer tú como mediador, ¿no? O sea, claro, es que no me lo creo, ¿no? Claro. Y entonces, y no me lo creo, y eso quiere decir que pues por mucho que me lo digas, ¿no? Y aquí hay algo que es muy bonito, porque los evangelios, los milagros siempre es para que creas. Es decir, es un signo para que creas y para que te salves. O sea, es que no es... Claro, que luego está lo otro, ¿no? Pues si no me curan, entonces es que no me quiere. Entonces tenemos un problema, ¿no? Porque estamos intentando meter al Señor, estamos intentando meter a Dios en nuestra caja de herramientas, ¿no? Pues cuando te duele la cabeza, te tomas un paracetamol, pues te quedas cojo, pues te tomas al Señor, ¿no? Y entonces así funcionamos. Y claro, yo digo, si el gran problema es que yo no me lo creo, o sea, que no me lo creo, que hablamos de todo esto y a mí lo que me viene es el capítulo de Los Simpson en el que a Bart creo que se le queda un cubo, ¿no?, encajado en la cabeza, ¿no?, y entonces va un telepredicador de estos que cantan con un coro de gospel detrás y no sé qué, y entonces le saca el cubo de la cabeza, pues se le había quedado pegado, ¿no? Y de repente lo que resulta en el episodio es que el calor de los focos ha derretido el pegamento que tenía y entonces le ha salido. Entonces, claro, yo veo eso o sea, es una imagen que muchos podemos tener en la cabeza, ¿entendés? Cuando hablas de oración de sanación, cuando hablas de oración de intercesión, o sea, es que no me lo creo, o sea, es que seguro que ha sido algún factor físico que nosotros no conocemos y no controlamos y que por lo tanto el Señor en realidad no está haciendo nada, ¿no? Entonces, claro, yo quiero creer, entonces tú dices, vale, tú quieres creer, fenomenal, pero o experimentas que te ha pasado algo a ti de lo que dices, mira, esto o es el Señor o esto no hay que se lo quite de en medio, o si no, lo normal es dudar. Totalmente. Con lo más humano es que dudes. Sí, ¿no? La fe es un regalo, pero se pueden hacer cosas para pedir más fe. Y nosotros te podemos contar nuestra experiencia y por qué nosotros tenemos más fe en toda esta vida sobrenatural que hace 2 años. Y yo creo que la oración del avance es, sin lugar a dudas, la fuente de esta gracia para nosotros. No hemos hecho ningún mérito, simplemente nos hemos acercado más a Dios. Y Dios responde de una manera enorme. Te acercas más a Dios, buscas más intimidad con Dios y practicas la oración de alabanza, que es la que de forma más directa reconoce que Dios es Dios. Y a nosotros en nuestra vida lo que nos ha pasado, y a muchas personas con las que hemos caminado estos 2 años, es que la fe crece muchísimo. Y que esas dudas de las que tú hablas las identificas plenamente porque las has tenido 1000 veces y sigue habiendo coletazos de ellas. Pero de repente dices, yo no he hecho nada especial, no es mérito mío, pero el Señor ha puesto en mi corazón una fe más grande, una certeza de que Él responde de esa forma. Y que además, fíjate, David, yo creo que no tiene tanto que ver como que el Señor no puede hacerlo, ¿no? Porque yo no creo que ningún católico en su sano juicio diga, no, el Señor no puede sanar, ¿no? Yo creo que tiene más que ver con este miedo de qué pasa si no.
Claro. No, porque ahí se introduce la duda. Ahí es donde viene esta cosa de entonces el Señor no me quiere tanto, ¿no? O sea, tiene que ver con esto que decimos del demonio, ¿no? Que es con quién es Dios en verdad, ¿no? Entonces, la sanación física es como completamente... Es como muy visual, ¿no? O sea, quiere decir que una persona estuviese en silla de ruedas y caminase, que lo hemos visto, ¿no? O sea, quiere decir, conocemos personas que les ha ocurrido esto de un día para otro, literalmente, sin intervención médica. Es como muy visual, ¿no? Y como muy impactante. Pero la verdadera sanación es la del corazón, ¿no? La del alma, la sanación interior. Y el Señor, es que, esto lo decía antes Ignacio, es que el Señor nos quiere sanos. El Señor nos creó y nos pensó sanos. La completa sanación vendrá en el cielo, ¿no? Pero el Señor quiere que seamos sanos y durante, ¿no? La purificación durante todo el camino de la vida consiste en eso, o sea, en estar cada vez más sanos de cuerpo, alma y corazón. Entonces yo creo que tiene más que ver eso, ¿no? Entonces de verdad ¿quién es Dios, no? Si no me ha sanado, me quiere, no me quiere, ¿no? O sea, y es el miedo claro. Si es todopoderoso, no es inmensamente bueno. Eso si no es que no puede. Entonces eso es. O sea, es enfrentarse a esa no es lo que yo esperaba, no es lo que yo quería, ¿no? Y ahí es donde viene, ¿no? el capítulo de Chosen que decías antes. Eso para las recomendaciones, ¿no? Pero la pregunta es pertinente, ¿no? ¿Por qué el Señor no me está sanando? Claro. Y ¿Qué pasa? ¿Que no puede o que no quiere? Entiendo que uno puede también hacerle esa pregunta al Señor, ¿no? Y esperar consuelo. Bueno, y es porque es evidente que hay muchas personas que piden y no son sanadas. Eso efectivamente, y sin embargo, ¿no? Cuando vas ahondando en esto, quizá no hay una sanación física, pero sí siempre hay, ¿no? O sea, o en nuestro caso también, cada vez que hemos rezado por sanación física, y eso no ha ocurrido en ese momento, hay una mayor intimidad con Dios. Toda la sanación, la física y la interior, a lo que está dirigida es que haya una mayor intimidad con Jesucristo. Efectivamente. Ese es el final. O sea, no es que yo esté más que tú te sanes de tu cojera es un medio. No es el fin. Y por eso esos pasajes del Evangelio tan extraños, ¿no? Le mandan a un paralítico y le dice, bueno, te perdono tus pecados. Y todos se quedan mirando y diciendo, ya. pero Cristo quiere marcar esa diferencia. Ojo, no confundamos. Eso es. Entonces, esa es la finalidad. Entonces, una persona puede seguir coja y, sin embargo, haber iniciado un camino de sanación interior brutal. O sentir más claramente la presencia del Señor, ¿no? En todas las oraciones de sanación que hemos hecho, en las que las personas no se han sanado físicamente, sí han tenido una sensación de paz mucho más grande, una sensación de amor. Esa es la finalidad. Que sientan más el amor de Dios. Es lo que decía, ¿no, Ernesto? O sea, la sanación física es un medio, ¿no? O sea, que todos los milagros el Señor los utiliza para decir que la palabra es verdad. O sea, son la forma de decir, oye, que lo que estoy diciendo es verdad. Son signos. Claro. Y son medios para que creamos. Pero no son el fin en sí mismo. Vamos teniendo que cerrar, vamos teniendo que terminar. No sé si hay alguna cosa más que queréis comentar que se nos haya quedado en el tintero. Si no, pasamos ya a las recomendaciones de libros, películas, como no habéis venido nunca, libros, películas, cualquier cosa que creáis que pueda ayudar a complementar o cualquier referencia que pueda ayudar a cualquier persona que nos esté escuchando y que quiera saber un poquito más, pues a bucear un poquito más. Yo antes de las recomendaciones solamente quiero decir expresamente que nosotros hemos visto milagros en estos 2 años, hemos visto sanaciones, hemos visto a 3 personas por las que hemos pedido que les creciera una pierna que la tenía más corta que la otra y les ha crecido. Hemos visto a un señor que tenía una fuerte infección ser sanado en ese momento de esa infección, y quizá lo más sonante, ¿no? Por ser cáncer, hemos visto una sanación de un cáncer, una mujer que tenía pruebas médicas con un positivo en cáncer, en una sanación sentir un calor tremendo en una zona de su cuerpo, y los siguientes informes médicos resultaron que ya no había absolutamente nada de cáncer. Esto para nosotros han sido signos muy, muy poderosos que nos han dado lugar a creer de verdad en todo esto. Y quiero comentarlo para que la gente lo sepa, que vemos milagros todos los días. Gente normal y corriente que vivimos en esta zona y que no somos santos de estampita y hemos visto milagros, y estamos convencidos de que vamos a seguir viéndolos. Y yo quería, ¿no?, para terminar, decir que la sanación interior no es un método de evangelización, o sea, es para las personas que ya tienen una relación con Cristo o tienen la intención de tener esa relación con Cristo, que esto es importante porque cuando se quita algo, cuando se saca el demonio y no se mete a Cristo, pues pueden venir otros tantos, ¿no? Vendrán más y cuando la casa está limpia, ¿no?, entrarán. Entonces, que no es un método de evangelización, que es para personas que ya tienen una relación o que buscan ahondar en esa relación. Que un proceso terapéutico es capaz de retirar muros, pero lo Dios sana, ¿no? Eso es. ¿Entiendo? Entonces que tiene que entrar él en la casa, si no. Eso es, justo. Muy bien, pues cedemos paso a las recomendaciones.
Pues recomendaciones, empezando por Jesús está vivo, del padre Emiliano Tardif. O sea, es un testimonio, ¿no?, de un sacerdote canadiense. Como para empezar esta cosa, ¿el Señor hace milagros? Muchos, todo el día, ¿no? El testimonio en Mater Mundi del padre Felipe Scott, que es también una maravilla. Y algo mucho más experiencial que leer un libro, hacer un seminario de vida en el Espíritu. Cada vez hay más. En la diócesis de Madrid ya salen muchos. Aquí en la universidad se han convocado ya por lo menos 3 en los últimos 2 años. Y en la diócesis de Toledo, que es donde lo hicimos nosotros, hay seminarios con frecuencia. Ahí es donde nosotros empezamos y no puedo dejar de recomendarlo. Sé sanado, de Bob Sud, que es como la base, ¿no? Es el modelo de sanación y de heridas. David, no sé si... Yo me lo ha quitado Ernesto porque, yo hice aquí en la universidad el seminario de vida en el Espíritu y la verdad que fue para mí un descubrimiento, ¿no? Porque yo soy de los escépticos y entonces de repente el darte cuenta de que ahí hay una gracia enorme, ¿no? Y que el Espíritu Santo se manifiesta con toda su fuerza y el vivirlo, ¿no? Y el decir, oye, es que el Señor tiene una palabra para mí, ¿no? Y el Señor me quiere bien y me quiere sano y me quiere feliz y me quiere, ¿no? Para mí fue una experiencia preciosa, además lo hice por vuestra recomendación, así que ya os he dado las gracias, pero esto queda grabado, así que nada, agradecerlo doblemente. Yo como recomendación cinéfila, a mí me tocó mucho un capítulo en particular de la serie de Chosen, que para quien no la conozca yo imagino que ya es conocida de manera bastante generalizada, pero en la tercera temporada, creo que es en el segundo capítulo, hay un momento muy, muy emotivo, ¿no? Como muy profundo, muy misterioso, que es el momento en el que el apóstol Santiago, que es cojo, Santiago el menor, creo recordar, le pregunta a Jesús, oye Jesús, tú me estás mandando aquí a sanar enfermos, a expulsar demonios, o sea, a proclamar el reino de Dios, y dice, yo soy cojo, ¿qué pasa conmigo? ¿No? Y hay una respuesta de Jesús muy, muy interesante que nos recuerda también pues que nuestros planes no son sus planes, es decir, que a veces Él permite, a la vez que obra grandes milagros, a la vez que obra grandes prodigios, pues que a veces es capaz de sacar de nuestra cojera, de nuestras heridas, de esas cosas que nos pesan tanto y que a veces se las echaríamos a la cara a Dios, ¿no? Y que nos separan de Él es capaz de sacar a veces algo más grande. Siempre. A veces no, siempre saca algo. Él es capaz siempre, nosotros no siempre se lo no siempre lo vemos. Pero Él lo hace siempre, aunque no pueda haber, está sobrando, ¿no? O sea, siempre. Y luego a la vez estaba intentando recordar, lo publicaremos en las referencias del episodio, ahí en Spotify o en la plataforma donde nos estéis escuchando, una predicación muy especial del predicador del Vaticano, que es el padre Reiniero Cantalamessa, que ha sido uno de los grandes promotores desde la Iglesia Católica, desde el Vaticano, de precisamente esta vida del Espíritu que está empezando a resurgir con fuerza. Ya ocurrió en cierta manera con la renovación carismática, pero parece que estamos en una nueva oleada en la que el Espíritu está haciendo de las suyas por toda la Iglesia y nosotros pues estamos siendo testigos de esto, ¿no? Y luego yo sé que aquí en el Club Dalroy tenéis como una inquietud muy grande sobre la paternidad, ¿no? Y el papel de... Bueno, no lo hemos dicho, perdón que te interrumpa. Yo estoy de baja de paternidad. David está esperando una llamada de su mujer para salir corriendo a buscarla al hospital. Un mensaje, estaba aquí mirando a ver qué era. Y nuestros invitados están también esperando un hijo, o sea que somos muchos más de los que parecemos en estos momentos. Y el padre Felipe Scott tiene un libro sobre esto, no encontré el título, pero tiene un libro sobre el amor del padre y cómo eso se refleja en la paternidad de los hombres, ¿no? Entonces, Felipe Scott o Philip Scott, buscadlo porque tiene un libro específicamente sobre esto, que yo sé que es una inquietud muy grande en todos vosotros. Sí, ahí la tenemos. Pues muchísimas gracias. Ha sido como siempre un goce y un disfrute inmenso para nosotros, y nos vemos ya no el próximo lunes. Yo creo que este va a ser el último episodio de la temporada, de manera que nos vemos a la vuelta del verano. Claro que sí, disfrutad, descansad y gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Queridos amigos del Club Dalroy, muchas gracias por escuchar este episodio. Os animamos, si no lo habéis hecho ya, que os suscribáis a nuestros canales en Spotify, en YouTube, donde pronto empezaremos también a publicar algunas entrevistas y contenidos interesantes. Y por supuesto que si creéis que este episodio puede interesarle a alguien que conozcáis, que nos ayudéis a darlo a conocer. Y también que nos pueden seguir en redes sociales, Twitter, Instagram, y escribirnos cuando quieran.